Imagínate que vives en un país que, sin importar dónde te encuentres, a dónde camines, hacia dónde conduzcas, en dónde estés parado, quizá a la vuelta de la esquina o a tu lado haya ya sea un narcomenudista, un extorsionador, un secuestrador, lo que sea, algún miembro de una banda del crimen organizado, incluso un sicario, alguien que a cambio de una suma de dinero mata a quien le ordenen. Bueno, esa es la realidad en la que vivimos millones de mexicanos, y es que resulta ser que información recientemente publicada da a conocer que por un lado el cártel Jalisco Nueva Generación y por el otro el cártel de Sinaloa, entre ellos se disputan el control del 75% del territorio nacional, el control del 75% de nuestro país. Prácticamente los tenemos a un lado y muchas veces ni cuenta nos damos. Los hechos a continuación. ¿Qué tal, amigas y amigos de Reporte Nivel 1? Iniciamos la semana y el día de hoy vamos a hablar sobre cómo el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa se han dividido el control de operaciones ilícitas y de tráfico de drogas en 75% del territorio nacional, en donde han logrado establecer una tensa convivencia tanto en la costa del Pacífico, en parte de la frontera con Estados Unidos e incluso en lo que se conoce como el Triángulo Dorado entre Chihuahua, Durango y Sinaloa. Al mismo tiempo, el cártel de los Beltrán Leiva ha sido prácticamente empujado hacia su extinción y se aferra al sur de Sonora, el sur de Sinaloa y el norte de Oaxaca, mientras que el cártel del Golfo ha logrado recuperar el control de la frontera chica de Tamaulipas y ahora posee un corredor ininterrumpido desde Zacatecas hasta Reynosa y Nuevo Laredo, dos de los puntos más estratégicos para el envío de drogas a Estados Unidos. Estos y otros datos se desprenden de un mapa confidencial que fue dado a conocer la semana pasada por la Unidad de Inteligencia Financiera, en el que se muestra una radiografía sobre la distribución de las organizaciones criminales del país, el cual se ha balcanizado al grado de que hay estados en donde conviven y pelean hasta 6 grupos entre sí. En el mapa se ubica a todos los grupos criminales dedicados a cometer delitos como tráfico de drogas, extorsión, secuestros, robo de hidrocarburos, tráfico de migrantes y personas, tráfico ilegal de especies, entre otros. Y también se identifican a los cárteles con mayor expansión territorial. En ese orden, el cártel Jalisco y el cártel de Sinaloa encabezan la lista con presencia en 24 y 22 estados respectivamente, mientras que el cártel del Golfo se haya asentado en 14 entidades. Los Zetas, a pesar de casi una década de desgaste por parte de las autoridades federales, se ubican en 3 estados y el cártel del Noreste en 5. El mapa muestra también la actual situación de la frontera con Estados Unidos, en donde el 80% de la frontera se encuentra bajo control del cártel Jalisco o el cártel de Sinaloa. Entre ambos controlan puertos estratégicos como Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez y Nogales. El resto de la frontera se distribuye entre el cártel del Golfo y los Zetas, que tienen solo control de la zona de Colombia. Solo el cártel Jalisco y el de Sinaloa cuentan con una ruta directa desde el Golfo de California hacia Estados Unidos, lo que les facilita el trasiego de estupefacientes, y también son estos dos grupos los que además han construido un corredor transoceánico, lo que les permite recibir y enviar embarques desde el Océano Pacífico y por el Golfo de México, que es la manera en que, por ejemplo, la metanfetamina mexicana se ha abierto camino hasta Australia, hasta Oceanía. En el caso del cártel Jalisco, que lidera Nemesio Ceguera Cervantes, mejor conocido como el Mencho, su presencia va desde el puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán, pasa por Guanajuato, donde encarnizó una batalla a muerte contra José Antonio Yepes Ortiz, mejor conocido como el Marro, cruza San Luis Potosí y llega hasta Tamaulipas. Tiene rutas similares de Guerrero y Oaxaca a Veracruz. Los Zetas, que fueron fundados a finales de los años 90 y que a pesar de los embates de sus contrincantes y de la autoridad,
aún sigue su carrera delictiva y cuenta con un corredor similar en el istmo de Tehuantepec que va de Oaxaca a Veracruz y Tabasco. En esta ubicación de los grupos delictivos destaca que el cártel de Santa Rosa de Lima ya solamente mantiene presencia al oeste de Guanajuato y en una muy pequeña zona de San Luis Potosí, luego de la captura del Marro, la cual fue realizada la madrugada del pasado 2 de agosto. En las zonas clave para la distribución y venta de droga conviven varios grupos delincuenciales. Por ejemplo, en Quintana Roo se encuentran apostados el Cártel Jalisco, los Zetas, el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo. En Oaxaca hay 6 grupos: los Zetas, el Cártel de Sinaloa, Guerreros Unidos, el Cártel Jalisco, el Cártel del Golfo y los Beltrán Leiva. En Guerrero hay 4 cárteles, en Michoacán hay 3 más, mientras que en Jalisco y Colima son 2, el Cártel Jalisco y el Cártel de Sinaloa. En el Estado de México hay 8 grupos delincuenciales: La Familia, el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco, Guerreros Unidos, la Unión Tepito, el Cártel del Golfo, los Zetas, Fuerza Antiunión, y en la capital del país, en la ciudad, existen 5 grupos: el Cártel Jalisco, los Zetas, el Cártel de Sinaloa, la Unión Tepito y la Fuerza Antiunión. En el famoso Triángulo Dorado, una zona montañosa de difícil acceso que se ubica entre Chihuahua, Durango y Sinaloa, donde se cultiva marihuana y amapola desde los años 70 y casi 2 décadas más tarde estuvo dominado por el Cártel de Sinaloa, bajo el liderazgo en su momento de Joaquín El Chapo Guzmán, es actualmente tierra en discordia permanente entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. En el resto de la zona amapolera mexicana, que baja desde Sinaloa por toda la costa del Pacífico hasta Chiapas, se ubican 7 cárteles, pero son sobre todo el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa los que se disputan el control o conviven tensamente. Lo que en el norte es dominio de apenas 2 cárteles, en el centro del país se diversifica hasta 11 grupos delictivos. Algunos de ellos han establecido alianzas entre sí, lo que dificulta interpretar las zonas de dominio real. Sin embargo, con el mapa de la Unidad de Inteligencia Financiera queda claro el nuevo acomodo de las fuerzas del crimen, especialmente tras los embates que ha significado el congelamiento de algunas de las cuentas de estos cárteles. Y así, a resumidas cuentas, todo se puede decir en una frase: están entre nosotros, incluso al lado, y no nos damos cuenta. Se disputan el control de lo que creemos nos pertenece: las calles, el espacio público, el libre tránsito. Pero no es así. Ellos están allá afuera luchando por hacer valer su ley, su palabra, a sangre y plomo, y la mayoría de las veces con lágrimas de miles de familias que día tras día tienen que vivir bajo este martirio que es la violencia del crimen organizado en México. 75% del territorio nacional bajo control de 2 cárteles. Y así para abajo, porque hay muchos más grupos delictivos en el país.